Creo que deberíamos de escuchar a Pedro con... ¿Quién, Pedro? Pues en este caso yo he tirado un poco por, hacer un poquito de patria. Un caso español. Se trata de Encarnación Jiménez Moreno. En aquel momento contaba con 38 años de edad y, conocida en los círculos como la Mataviejas. Tristemente conocida, hay que decir, porque cometió robo a 20 ancianas que estaban solas en sus domicilios y acabó con la vida de 2 de sus víctimas, tras apalearlas, amordazarlas y hacer cometer todo tipo de barbaridades. Ella, pues en principio, vive una familia normal madrileña, pero la realidad es completamente opuesta, ¿no? Detrás de esa vida pública de Encarnación Jiménez se encuentra, pues, una de las supuestas ladronas y asesinas más peligrosas y prolíficas, desgraciadamente, que se recuerdan en los últimos años. Su forma de trabajar, pues incluye una violencia desmesurada con las víctimas, destacan palizas por todo el cuerpo, se ensaña pues rompiendo huesos, amenazas de muerte, y la policía comentaba que la verdad que ella espacia mucho sus robos. El modus operandi sería pues acudir a los edificios más antiguos de barrios donde residen personas mayores con la excusa de vender joyas o ropas, ¿no? Entraba a los edificios, subía hasta el último piso y bajaba por las plantas hasta que encontraba a la víctima. Entonces, ¿qué hacía ella? Pues las engatusaba para que le abrieran la puerta, ¿no? A veces simulaba que se encontraba mal, que tenía un ataque de tos, o pedía fuego para fumar. Cuando la anciana, la pobre anciana, le abría la puerta, le preguntaba, lo primero que hacía era preguntarle si estaba sola. Y pedía incluso que saliera alguien de la familia para que la asesorara en una eventual compra de joyas, lo que ella llevaba al mostrario para vender. Si la víctima decía que se encontraba sola, comenzaba a actuar. Primero les asestaba, primero les daba un fuerte empujón contra la pared, las llevaba hasta la última habitación del piso para que nadie pudiera escucharla, pues como ellas intentaban alertar al vecindario, ¿no? En el trayecto, según la versión oficial, les propinaba todo tipo de golpes, de insultos, y después, las dejaba tiradas a sus víctimas en el suelo y las amordazaba con sus propias ropas o con otras que cogía de los armarios de la casa, ¿no? Antes, pues las sometía a un tremendo y arduo interrogatorio para saber dónde guardaban las joyas y los objetos de valor, incluido el dinero en efectivo. El primer crimen se sabe que lo comete el 18 de abril de 2003, cuando la condenada se abalanzó sobre su víctima, María Iribarren Gallués, de 97 años, fijaros, la pobre mujer, en el centro de Madrid, a quien amordazó tapándole la boca con el vestido de una muñeca. O sea que los detalles son también un poco escabrosos, ¿no? Tras ello, le ató las manos a la espalda y los pies con prendas de vestir, provocando así la muerte por asfixia. Se sabe también que el segundo crimen lo realizó el 8 de julio de 2003, cuando llama a la puerta de un domicilio, asegurando otra vez que vendía joyas, entra en el piso, ata a la anciana de pies y manos, con una blusa, unos calcetines y un cinturón. También en este caso la anuda, un pantalón de pijama alrededor del cuello, lo que le ocasionó su muerte, la muerte de la pobre mujer por asfixia, ¿no? Encarnación lo utilizaba muy habitualmente, luego amordazaba a las ancianas con ropa que encontraba en la misma casa que asaltaba, con camisones, medias, pañuelos, o sea, todo tipo de prendas para poder reducir a la víctima. Encarnación, se sabe que en el juicio no recuerda nada de lo ocurrido durante la declaración, no consiguen sacarle ningún testimonio. La Audiencia Provincial de Madrid la condenó a 137 años de prisión, se le pedían como 200 y pico a esta asesina, Encarnación Jiménez Moreno, por acabar con la vida de 2 ancianas y robar a otras 15 en sus viviendas de la capital. En su mayoría, pues en el conocido y populoso barrio de Salamanca, entre abril y julio de 2003. O sea que imaginar a esta señora que está en la cárcel, por cierto, y esperemos que siga ahí muchos años. Bueno, pues ahora hablando de niños, lo indefensos que están, es verdad que sí que son muy indefensos, pero ahora tenemos la otra vertiente, que es cuando precisamente a los niños pues se les pasa por la cabeza matar también. Entonces ahora os voy a contar un caso de los asesinos de Liverpool. Todo comienza una tarde cuando una madre y su hijo de casi 3 años de edad se dirigen al centro comercial de New Strand, en Liverpool, Inglaterra. Mientras Denise, que así se llamaba la madre, estaba en la carnicería, a eso de las 15:40 de la tarde, y digo la hora para que luego, porque hay un detalle que se tiene que saber, pues se dio cuenta que su pequeño había desaparecido.
James estaba en la puerta de la tienda mientras su madre compraba, cuando fue interceptado por Richard Thompson y John Venables. Estos se le acercaron y le hablaron, y se lo llevaron de la mano a las afueras del recinto. Estas escenas fueron captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento a las 15:42. Es decir, todo sucedía en 2 minutos escasos. Los chicos caminaron junto a James unos cuantos kilómetros a través de Liverpool, hasta que llegaron al canal Leeds and Liverpool, donde le dejaron caer de cabeza, causándole heridas en el rostro. Thompson y Venables aquí comenzaron a bromear acerca de lanzarle a un torrente de agua, ya que James estaba llorando porque tenía un chichón en su frente y se había hecho daño. La mayoría de los testigos que por allí pasaban no hicieron nada, debido a que pensaban que eran 3 hermanos que se encontraban jugando. 2 personas que sí se acercaron obtuvieron como respuesta que James era un niño que se había extraviado y que lo llevaban a comisaría. Entonces, después de esto, ambos chicos llevaron al pequeño James a una tienda de mascotas, pero fueron expulsados de allí. Esto fue una verdadera lástima, porque si a lo mejor quizás el dueño de la tienda de mascotas se hubiese dado cuenta de algo, pues este niño no estaría muerto. Finalmente, los 3 llegaron a una vía férrea cerca de la abandonada estación de Walton and Anfield, después de alejarse de la comisaría de Walton Lane, que está próxima al cementerio de Anfield, que fue donde comenzaron a torturar al pequeño James. Fue durante el juicio cuando se fueron aclarando algunos datos más de lo sucedido al niño. Se supo, por ejemplo, que uno de ellos había robado un spray de pintura, como se pudo comprobar en las cámaras de seguridad del centro comercial, y que lo había usado para pintarle el ojo izquierdo a James. También le dieron patadas, lo golpearon, le tiraron ladrillos y piedras. Se pudo comprobar que le metieron pilas en la boca y otras cosas que por pudor me voy a callar. Y finalmente le arrojaron una barra de hierro de unos 10 kilos, que fue identificada como una eclisa, que es lo que se utiliza para la unión de los carriles del tren, de las vías del tren. Esto fue lo que le provocó 10 fracturas craneales. Alan William, que era el patólogo del caso, indicó que James sufrió tantas heridas que ninguna pudo ser identificada como el golpe letal. Antes de marcharse del lugar del crimen, los chicos, por llamarles de alguna manera, dejaron al niño acostado en el raíl y taparon su cabeza con escombros con la esperanza de que un tren lo golpeara e hiciera que su muerte pareciera un accidente. Una vez que los muchachos se fueron del lugar, el cuerpo fue seccionado en 2 por un tren que pasaba. Los restos de James fueron hallados 2 días después, el 14 de febrero. Un patólogo forense testificó que el niño había fallecido antes de ser arrollado por el tren. Como os podréis imaginar, el crimen causó una gran conmoción en Liverpool e incluso mucha ira, con la consecuencia de que la familia de uno de estos asesinos tuvo que irse de la ciudad. Las pruebas forenses confirmaron que tanto Thompson como Venables tenían pintura en la ropa, la misma hallada en el cadáver de James, así como sangre en los zapatos. Los 2 fueron acusados por el asesinato de James Bulger el 20 de febrero de 1993. En el 2010 se supo que John Venables había vuelto a la cárcel por acusaciones extremadamente graves. Fue acusado de posesión y distribución de pornografía infantil. También se pudo comprobar que frecuentaba una sala de chat haciéndose pasar por una mujer casada de 35 años, donde decía causar violencia sobre su hija de 8 años para así conseguir más pornografía. A finales del 2013 se sabe que salía de prisión con una nueva identidad. Lo que os voy a contar ahora, la masacre de Jonesboro, en Arkansas. Michael Johnson y Andrew Golden eran 2 niños que eran primos y residían en Jonesboro. Esta era una próspera ciudad agrícola e industrial de Arkansas. Aquí hay que señalar que en este estado, si es que es posible entender un poco esta historia, que las armas y la cacería son un modo de vida. A los niños se les enseña a disparar desde que son capaces de sujetar un arma en sus manos. Entonces, tanto Andrew como Michelle se habían criado en ese ambiente.
Es más, a Andrew, su abuelo, le había enseñado a disparar desde muy pequeño, llegándole a construir un mirador en un barranco cerca de casa, en una de las propiedades, para que pudiese observar ciervos y dispararles. Andrew llegó a manejar rifles y pistolas. Su padre, aparte, también era miembro de la Pistol Shooters Association y organizaba campeonatos de tiro todos los meses. Dejaba que su hijo también participase. Aparte de eso, también le habían enseñado a conducir el coche de su padre, cosa que a veces solía hacer. Estoy hablando de un niño pequeño, no de un adulto. Su primo, Michelle Johnson, que no había crecido como Andrew en Jonesboro, parecía cortés y devoto, incluso pertenecía a un grupo juvenil de la Iglesia Baptista. Sin embargo, se volvió con el tiempo hosco y agresivo, quizás debido a la separación de sus padres, y a que en el colegio tenía problemas con los demás niños, porque era rellenito. Todos se metían con él, de ahí que se haya sacado en conclusión que a pesar de que ambos niños no parecían tener afinidades, no habían sido criados juntos, aunque eran parientes, pues acabasen por hacerse amigos. Según cuentan, que se hicieron amigos pues, durante el transcurso del viaje en autobús hasta el colegio. Lo que más les gustaba a estos críos era ver películas de acción por las tardes después del cole y fantasear cómo ser pues como lo que veían en la pantalla. Tanto es así que, bueno, una tarde después de ver Rambo, Michelle le dijo a Andrew que le gustaría vengarse de una niña que le había despreciado al declararle su amor. La niña se llamaba Candace Porter. Su primo se entusiasmó con la idea porque, bueno, él tampoco era muy popular con las niñas. Entonces, después de ver varias películas durante varios días y disfrazarse como los mercenarios que veían en la televisión, tomaron la decisión de pasar a la acción. Fijaron una fecha para llevar a cabo lo que tenían que hacer e hicieron una lista con las personas que iban a matar y todo lo que iban a necesitar para llevar a cabo ese proyecto. Así pues, el 23 de marzo de 1998, Michelle se presentó en clase de Candace y volvió a proclamarle su amor. Claro, la niña lo rechazó nuevamente y entonces este le amenazó con un cuchillo. La señora Bright, que era la profesora de Candace, me dio en el altercado y también fue amenazada con ese cuchillo. Parece que la cosa quedó ahí. No se sabe muy bien si después de esto el niño fue expulsado del colegio o no. Esto no se sabe. Pero al día siguiente, el 24 de marzo, ambos chicos no se dirigieron a la escuela por la mañana. El plan ya se estaba consumando. Decidieron ir a casa del abuelo de Andrew, rompieron un cristal de la puerta para poder acceder al interior de la casa y una vez dentro se apropiaron de las armas que necesitarían: 2 pistolas y 3 rifles, uno de los cuales contaba con una poderosa mira telescópica, ya que era para cazar ciervos. Michelle se había apropiado también del coche de su madre y en él cargaron varias cosas de supervivencia que fueron cogiendo de casa del abuelo de Andrew. Entre ellas, más armas de las que tenían pensado usar para llevar a cabo esa venganza. Entonces estacionaron el vehículo a medio kilómetro del colegio, más o menos. Entraron en él como si nada fuese a ocurrir y al mediodía Andrew pidió permiso para ir al baño. Con esa disculpa hizo sonar la alarma de incendios, según declararían más tarde algunos alumnos que lo vieron, y salió corriendo como el resto de los demás niños que seguían el protocolo de seguridad ante el sonido de esa alarma. Mientras, Michelle lo esperaba en un bosque ubicado tras la escuela. Ambos se pusieron ropas de camuflaje y, pertrechados bajo un arsenal, comenzaron a disparar a los objetivos que tenía marcados. O sea, imaginaros la escena, todos los niños corriendo, saliendo del colegio debido a esos protocolos que tienen, y ellos disparando a esas personas que ya tenían marcadas de antemano. Curiosamente, todas eran mujeres. Entonces, claro, la primera fue Candace Porter. Aunque esta quedó herida, ya que su profesora, Shannon Bright, que estaba embarazada, la protegió con su cuerpo y pagó con su vida este acto heroico. Las otras víctimas fueron Natalie Brooks, Paige Ann Herring, Stephanie Johnson, todas estas niñas de 12 años, y Britney Barner, de 11. El resultado fueron 5 muertos y 12 heridos, entre ellos 2 profesores. Cuando llegó la policía, ellos trataron de huir en el vehículo que había robado a la madre de Michelle.
pero al verse sin escapatoria, se entregaron sin resistencia. La misma policía en un principio creyó que aquello era obra de un tercer sospechoso, un adulto, y que los niños solo le habían ayudado a realizar aquella masacre, pero ellos se reconocieron culpables de todo. Los experimentados agentes, claro, no podían creer lo que estaban oyendo, debido precisamente a la edad de esos dos críos, 11 y 13 años. It's bad.